Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Déjenme ver, estoy revisando qué es lo que seguiremos viendo. Bien, vamos a revisar esta presentación. Es otro medio para comprobar la estabilidad de los sistemas discretos en el dominio del tiempo. Hay una prueba cuando se utiliza la herramienta de la transformada de Laplace. Hay un criterio que se denomina de Routh-Hurwitz, que es el que se utiliza para comprobar la estabilidad de los sistemas. Recuerden que cuando hablamos de estabilidad de los sistemas es que nosotros podemos establecer una referencia y nuestra variable de proceso puede ser que tenga algunas oscilaciones y en algunas condiciones puede ser que alcance la referencia o la variable de proceso sea igual, variable de proceso igual a la referencia. Cuando deja de producirse un comportamiento dinámico y que la salida se mantiene aproximadamente estable o constante, es cuando decimos que el sistema es estable. Puede ser que el comportamiento de nuestra variable de proceso, una vez que introducimos la referencia, puede ser igual que tenga algunas oscilaciones y que la salida no alcance
el valor de referencia. En este caso, por ejemplo, tenemos que el set point es diferente del valor que alcanza la variable de proceso al final, pero podemos interpretar también que esta salida ya no tiene oscilaciones o se ha eliminado el comportamiento dinámico, y entonces decimos que nuestro sistema a partir de cierto tiempo se ha estabilizado, ¿sí? Es estable. Habíamos visto antes la prueba del círculo unitario para examinar la región de convergencia, y si los polos se encontraban dentro del círculo unitario, se consideraba el polo más alejado en este caso estos serían los polos más alejados. Ahí se trazaba un círculo y luego a partir de ellos se dibujaba la región de convergencia. Los polos no se encuentran exactamente en el círculo, entonces aquí la región de convergencia no contiene ningún polo, no contiene polos, y decíamos que el sistema era estable, y decíamos que era causal porque la región de convergencia no contenía el origen. Pero en este caso solamente sabemos si es estable o no es estable. En el caso de la prueba de estabilidad de Jury, también nos puede decir si el sistema es estable, si es no estable, y aparte nos da un criterio o un margen de estabilidad. Este margen de estabilidad nos permite hacer algunas variaciones en alguna constante que nosotros seleccionemos, como la constante proporcional, por ejemplo, de un controlador PID, y nos puede decir cuál es el margen que nosotros podemos manejar de Kp antes de que el sistema se vuelva inestable. Es decir, a lo mejor el margen nos dice que el valor de Kp podría ser mayor que 10 y menor que 30. Este es un margen de estabilidad. Esta y las herramientas para la estabilidad de los sistemas discretos es la que la Venus otorga, ¿no? Mientras que el mapa de polos y ceros solamente permite saber si es estable o el criterio de prueba de estabilidad de Jury nos da estas tres opciones. Nos dice si es estable, si es no estable y cuánto puedo variar yo una constante. Entonces, en este criterio, primero hay que examinar nuestra ecuación característica. La ecuación característica es el polinomio que tenemos en la función de transferencia, la que se encuentra en el denominador de la función de transferencia. Así nosotros podríamos tener f de z igual a h de z entre q de z. Y esta sería nuestra función de transferencia. Entonces el polinomio que queda en el denominador es lo que se conoce como ecuación característica. Ecuación característica de un sistema discreto, que en este caso está representado aquí con la ecuación 713. Y una de las condiciones es que el coeficiente A subíndice n tiene que ser mayor que 0. El coeficiente A subíndice n es el que está multiplicando a la z que tiene el mayor exponente dentro del polinomio. Y a partir de ahí, pues entonces tenemos a n-1 por z a la n-1, y así sucesivamente hasta llegar a 1 por z, aquí sería z a la 1, pero es z, y luego tendríamos más a 0, que también estaría multiplicado por z a la 0, pero z a la 0 es la unidad, por eso no aparecen estos términos aquí. Y lo debemos de igualar a 0.
Entonces, eso es lo primero que tenemos que identificar, la ecuación característica para aplicar este criterio de Jury. Una vez que conocemos los coeficientes que tiene este polinomio, se van a arreglar de la siguiente manera. Entonces, por ejemplo, aquí en esta tabla, copiar la ecuación. Entonces aquí tenemos la ecuación característica. Vamos a iniciar una tabla. Primero vamos a empezar con el que le corresponde z a la 0. Recuerden que esta está multiplicada por z a la 0. Z a la 0 es 1. Y luego sigue z a la 1. Y en la tabla nosotros vamos a ordenar z a la 1, z al cuadrado, z al cubo, y así sucesivamente hasta llegar a z a la n, que sería este que tenemos acá. Entonces, como pueden ver en la tabla, debajo de cada uno de estos potencias de z que hemos escrito, está el coeficiente que le corresponde. Es decir, aquí tenemos a0 por z a la 0. Aquí tenemos z1 por a a la 1. Z al cuadrado por A2, Z a la n menos k por A subíndice n menos k, A subíndice n menos 1 por Z elevado a la n menos 1 y finalmente Z a la n por A a la n. Entonces no es muy difícil de formar esta tabla una vez conocida la ecuación característica. Y luego vamos a completar el siguiente renglón. En el siguiente renglón, lo único que vamos a hacer es escribir la fila anterior, pero de manera invertida. Es fila anterior, columnas invertidas. Es decir, si aquí teníamos A0, entonces ahora la vamos a escribir al inicio, ahora la escribiríamos al final. Luego seguiríamos con A1. A1 sería el penúltimo valor que tendríamos aquí. Y así sucesivamente. Obviamente que el último valor es a la n, bueno, pues ahora este será el primer valor. Entonces de esta manera se llena esta tabla que tenemos aquí, una vez conocidos los coeficientes. Entonces quedamos con esta ecuación, estamos en la posibilidad de completar al menos esta tabla hasta aquí. Y luego tenemos que calcular B0, B1, B2, Bn menos K hasta Bn menos 1. No vamos a calcular este elemento que está aquí. Nada más vamos a llegar hasta Bn menos 1. Una vez que calculamos esta fila, bueno, entonces lo mismo. La siguiente fila es la fila anterior, pero invertida. Así que si el último era Bn-1, bueno, pues aquí tenemos Bn-1, Bn-2, Bn-3 y así sucesivamente.
Entonces lo único que nosotros tenemos que ir haciendo en cada paso es ir calculando. Por ejemplo, calculamos los coeficientes C y automáticamente conocemos la siguiente fila. Y así sucesivamente hasta terminar. La forma en que se van calculando B0, B1, B2, aquí nos lo muestra. Por ejemplo, para calcular las B, entonces vamos a considerar A0, AN y AN menos K y AK. Es decir, para calcular este elemento que tenemos aquí, este B0, vamos a utilizar esta que está aquí y la que le sigue. Con eso calculamos B0. Para calcular, ven, aquí se calcula como si fuera un determinante. Para calcular el otro, que si ya calculamos B0, ahora vamos a calcular B1. Para calcular B1 vamos a seguir ocupando A0 y AN, pero en este caso vamos a ocupar este que está aquí. Es decir, no vamos a considerar los datos que tenemos encima de la B que estamos calculando, excepto para el primero. Luego, si queremos calcular el A1, para seguir llevando la secuencia, si queremos calcular, no, es Bn-1. Para calcular Bn-1, vamos a seguir ocupando A0 y AN, pero vamos a ocupar los últimos. Lo mismo, cada que calculemos un coeficiente de B, no vamos a considerar los datos que están encima de él, excepto para el primero, todos los demás no. Bien, y ya que se llenó esa tabla, vamos a ir haciendo algunas comprobaciones, que propiamente es el criterio de estabilidad. Por ejemplo, vamos a comprobar si Q de 1 es mayor que 0. Es decir, en este caso, en nuestro polinomio Q, vamos a sustituir 1 y vamos a observar si su resultado es mayor que 0. Luego, en el polinomio Q, vamos a sustituir menos 1 y lo vamos a multiplicar por menos 1 elevado a la n, donde n pues es el mayor exponente que tenemos en el polinomio. Este resultado tiene que ser mayor que 0 también. Y luego debemos de comprobar los coeficientes. Por ejemplo, aquí tenemos que comprobar que el valor absoluto de A subíndice 0, el último coeficiente, sea menor que el coeficiente que multiplica la mayor potencia de Z. Recuerden que A0 multiplica Z a la 0 y AN multiplica Z a la N. Entonces y entre ellos están el resto de los coeficientes. Vamos a hacer esta comprobación. Esto es lo primero que podemos hacer. Después, cada que calculemos los coeficientes, porque después tenemos que calcular los coeficientes B, una vez que terminemos de calcular los coeficientes B, tenemos que hacer otra vez esta comprobación. Recuerden que este es el primero que calculamos, B0, y este es el último que calculamos. Vamos a obtener el valor absoluto de ellos y vamos a comprobar que la magnitud de B0 sea mayor que la magnitud del último B que hemos calculado. Y esta prueba se va a repetir continuamente. Entonces después tendríamos que calcular, una vez que calculamos los coeficientes C, tenemos que hacer la misma prueba. Que la magnitud del primer valor de C que calculamos sea mayor que la magnitud del último valor que hemos encontrado. Y así sucesivamente. Es un método, no tiene
mucha dificultad, excepto de que, como ya les he mencionado, pues es la primera vez que se ve un tema, pero no es muy difícil. En esto es lo mismo, lo hubiera utilizado, está un poco más claro, pero es lo mismo. Esto nos dice cuántas filas tiene la tabla del criterio de Jury. Lo primero que debemos hacer es comprobar las condiciones 1, 2 y 3 que ya hemos mencionado, las que prueban si Q de 1 es mayor que 0, si menos 1 a la n por Q de menos 1 es mayor que 0, y si la magnitud de A0 es menor que el coeficiente AN. Estas son las primeras tres pruebas. Si no se cumplen estas pruebas, pues entonces el sistema es inestable, no tendría que hacerse más. O sea, aquí este es lo primero que debemos comprobar, que la prueba 1, 2 y 3 se cumplan, porque si no se cumplen, el sistema es inestable. Ya no habría nada que hacer. Ahora, si se cumplen la 1, la 2 y la 3, significa que el sistema es estable y hay que calcular el máximo valor de J. El máximo valor de J es n-2. Recuerden que n pues es el mayor exponente en la ecuación característica. Bien, si por alguna razón nos da que J máxima es igual a 0, entonces no hay que continuar ni con ningún procedimiento, porque con el paso 1 sabemos si es estable o no. En el caso de que J máxima sea igual a 0, es que estamos hablando de un polinomio de segundo orden. O sea, podríamos tener 3 por z a la menos 2. Bueno, tenemos positivos. Tres por z al cuadrado más 2 veces z más 3. Este podría ser nuestro polinomio característico. Entonces, en este caso, el exponente del polinomio es 2, y por lo tanto, cuando nosotros hacemos esta operación, J máxima igual a n menos 2, pues nos daría 2 menos 2 es igual a 0. Entonces aquí nos hace la aclaración, si J máxima es igual a 0, ya no hay que continuar con el procedimiento, porque solamente con la información que tenemos aquí sabemos si el sistema es estable o no. Si nuestro polinomio es de mayor que 2 o exponente mayor que 2, entonces hay que calcular el número de filas. El número de filas lo podemos calcular con 2 veces el valor de J máxima que calculamos antes y le sumamos 1. Y si no, también lo podemos hacer con 2 veces n menos 3. Entonces después tenemos que ir completando el arreglo y a cada fila se le aplica la restricción correspondiente. Y lo hacemos hasta que una de esas condiciones no se cumpla. Si no se cumple, el sistema es inestable. Hoy nada más vamos a comprobar estas tres condiciones y luego seguiremos haciendo otros ejercicios. En este caso, por ejemplo, para que esté un poquito más completo, vamos a suponer que tenemos una función de transferencia o un diagrama de bloques como este. Ocupar más espacio.
Aquí tenemos nuestro modelo matemático. Recuerden que esto pues viene de un diagrama de bloques donde podríamos tener nuestro controlador, nuestra planta y el sensor. Y entonces aplicamos la técnica de reducción de diagrama de bloques y obtenemos esto. Ya debemos de tener una idea cómo es que se realiza esta reducción del diagrama de bloques. Discretizando la planta si está en el dominio de Laplace, aplicando el retenedor de orden cero o utilizando la instrucción C2DM de MATLAB e igual luego aplicar algunas operaciones algebraicas y reducir a un solo bloque. Entonces nosotros continuamos a partir de esto porque se supone que ya tenemos nociones de cómo es que llegamos hasta este punto. Ahora en esta función de transferencia que tenemos aquí, como ya dijimos antes, esta es la ecuación característica, la ecuación que se encuentra en el denominador. Y vamos a aplicar las tres primeras pruebas. Entonces, aquí tenemos nuestro polinomio Q, que es la ecuación característica. Aquí lo dice, ecuación característica. Ya la podemos identificar. Y en este caso es determinar su estabilidad con el criterio de Jury. Entonces, el primer paso, pues es obtener Q de 1 y comprobar si es mayor que 0. En este caso, en las zetas que tenemos que escribir 1. Entonces tendríamos 1 al cubo, porque es z cúbica, es esta que está aquí. Luego sería menos 1.3 por 1 al cuadrado, menos 0.08 por 1 y más 0.24. En este caso el resultado es menos 0.14. Podemos ver aquí que no la cumple, porque menos 0.14 es menor que 0 y nosotros lo que estamos buscando es de que sea mayor. Luego, para este menos 1 a la n por q de menos 1 y hay que comprobar que sea mayor que 0. En este caso, pues el mayor exponente que tenemos en la ecuación característica es 3, por lo tanto n es igual a 3. Tendríamos menos 1 al cubo por q de menos 1. Y luego pues multiplicamos q de menos 1. Bueno, menos 1 al cubo es menos 1. Por eso aquí tenemos menos. Ahora lo único que nos queda encontrar nada más es q de menos 1. Y sustituimos el menos 1 como lo hicimos antes. Es decir, sería menos 1 al cubo pues, z al cubo, eso me daría menos 1 al cubo. Menos 1.3 por z al cuadrado me daría menos 1.3 por menos 1 al cuadrado. Menos 0.08z me daría menos 0.08 por menos 1. Y al final le sumamos 0.24. Entonces nada más estamos sustituyendo menos 1 en el polinomio. En este caso, aparte este resultado lo tenemos que invertir porque este signo menos proviene de menos 1 al cubo. Y el resultado final aquí es menos 1.98. Igual también vemos que menos 1.98 es menor que 0, no es mayor, por lo tanto también no cumple con la condición. Y la última prueba es comprobar si la magnitud de A0 es menor que la magnitud de AN. En este caso, en nuestro polinomio característico, solamente vamos a comprobar estas dos. En este caso, A0
es 0.24 y AN es 1. Está multiplicando a z cúbica, lo está multiplicando 1. Y nuestra comprobación dice que es la magnitud de 0.24 sí es menor que 1. Entonces sí cumple con la condición. Pero nada más cumple con la condición esta. Si una de ellas no lo cumple, el sistema es inestable. Por ejemplo, esta no lo cumple. Aquí ya deberíamos de haber determinado que el sistema es inestable. Esta tampoco la cumple y esta sí la cumple. Pero pues con una de ellas que no cumpla, el sistema es inestable. Tiene que cumplir con todas. Entonces vamos a dejar para otra clase algún polinomio en el cual tenemos que completar la tabla del procedimiento de URI. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahorita? ¿Es? Bien, ya les pasé lista. Cuando terminemos el tema, les subo toda la información. Entonces, nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, Nos vemos.